Hola, buenas tardes, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Bienvenidos a un nuevo encuentro digital de los que les ofrecemos periódicamente para hablar de cuestiones que a todos nos incumben y sobre todo nos interesan. Hoy nos centramos en el ámbito más social y eminentemente laboral. Vamos a repasar lo que han dado de sí estos meses y vamos a poner la mirada ya en el próximo año y en esas perspectivas o no de mejoría o no del ámbito laboral que tenemos sobre todo aquí en Castilla-La Mancha. Para ello vamos a conversar con Carlos Pedrosa, el secretario general de la Unión General de Trabajadores aquí en nuestra región, en Castilla-La Mancha, y también tocaremos algún asunto más relacionado con la provincia de Albacete, pero seguro que será, como siempre, que le tenemos por aquí interesante. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Pues de viaje para aquí, para allá, como siempre. Me gustaría comenzar contrastando con usted algo que ha sucedido aquí en Albacete esta misma mañana. Ha visitado la ciudad María Dolores Cospedal, la ministra de Defensa, con el fin de firmar pues esa cédula de entrega de 5 helicópteros de la empresa Airbus Helicopters al ejército de nuestro país. Allí ha estado también presente el presidente de esta empresa, de Airbus Helicopters, Guillaume Fauré, y ha hablado de una manera que creo puede esperanzar mucho a los albaceteños en materia laboral, y me gustaría que usted valorase de alguna manera pues esa intervención. Se ha referido a lo que es la planta que hay ubicada aquí en Albacete. Primero ha señalado que en esa especie de plan que quieren poner en marcha con varios proyectos pues para ser más competitivos, la empresa a nivel nacional, Airbus España, pues quiere como que tener un prestigio y una presencia más destacada, y que dentro de eso Albacete también iba a ser un punto fundamental. Exactamente, ha dicho que desde aquí se va a producir la integración de los fuselajes posteriores de todos los helicópteros Airbus destinados a todo el mercado global. Y también ha hablado de la posibilidad, ha dicho, posibilidad de crear un centro logístico industrial para alimentar todo el sistema industrial de Airbus Helicopters en Europa, que permitiría optimizar la capacidad de evolución y que fomentaría el empleo directo y participaría en el desarrollo del polígono aeronáutico y logístico de Albacete. Bueno, quien seguramente esté en casa, quien seguramente lleve mucho tiempo en el desempleo y quien escuche algo así, imagino que notará esperanza y sobre todo alivio, pero ¿qué se puede rascar detrás de todo esto, Carlos? Pues mire, lo que se ha dicho esta mañana, y espero estar equivocado, me alegraré profundamente de estar equivocado, es que esta mañana en Albacete se nos ha hecho el timo del tocomocho por todo lo alto. A ver, cuéntenos. Mire, eso que ha anunciado el responsable de la empresa con palabras tan complejas, se llama fabricar los puros de cola de los helicópteros. Lo que ha dicho el responsable de la empresa con la ministra de Defensa, albaceteña por otra parte, es que la fabricación integral de los helicópteros que se venía haciendo en Albacete ya no se va a hacer en Albacete. Y lo único que se va a hacer, probablemente con mayor carga de trabajo, es la fabricación de los puros de cola, es decir, taladros y remaches. Y luego el mantenimiento no lo venden como algo nuevo, y no es cierto porque ya se está haciendo. Lo más grave es que no han asegurado taxativamente la certeza de que el centro logístico del grupo Airbus Helicopter se vaya a hacer en Albacete, sino que han dicho que se está peleando porque esté aquí y estudiando. Es decir, que incluso en caso de hacerse eso, que es una posibilidad, lo que se va a hacer con el Airbus Helicopter de Albacete es cerrar el ciclo de fabricación integral de helicópteros que se venía haciendo y montar una empresa de logística que seguramente, y repito, vuelvo a decir, espero estar equivocado, serán subcontratas o empresas multiservicios que transformarán los actuales puestos de trabajo estables y bien remunerados en trabajo precario y mal pagado. Por lo tanto, su primera traducción a futuro de esto sería pérdida de empleo. No,
puede ser que ganemos empleo en volumen, pero dentro de la filosofía que el Partido Popular nos tiene acostumbrados en España. Lo han hecho con la reforma laboral y lo hacen con todas sus políticas. Cuando gobiernan en España y cuando han gobernado en Castilla-La Mancha. Va a haber empleo para todos, eso sí. Cada puesto de trabajo lo vamos a partir en 3. Vais a trabajar 3 veces más, pero os vamos a pagar 1/3. Eso es lo que se ha hecho aquí. Un auténtico timo del tocomocho es lo que se ha anunciado esta mañana a bombo y platillo, con palabras rimbombantes, por el responsable de la empresa y por la ministra de Defensa. Y la segunda cuestión, ha puntualizado muy bien, como hemos apuntado al leer todo lo que haya sucedido, que se habla de una posibilidad que está en estudio cuando se refiere a este centro logístico. ¿De qué depende que eso sea una realidad? ¿Qué hay detrás de que eso deje de ser una posibilidad en estudio? Pues yo imagino que esos que ya le explicaron a los trabajadores en torno a 600 puestos de trabajo, repito, que no van a ser seguramente plantilla de helicóptero, de Airbus Helicóptero, sino que van a ser empresas subcontratistas o incluso empresas multiservicios para rebajar todavía más los salarios y las condiciones de trabajo, imagino que dependen, porque esa explicación no la dio nunca la empresa a la representación legal de los trabajadores en la factoría albaceteña, que dependerá de las presiones internas de los distintos países que tienen intereses en el grupo europeo que es Airbus. ¿Hay preocupación, por tanto, los trabajadores ahora mismo? Pues mire, yo no tengo en este momento el móvil. Si no, le enseñaría los mensajes que algunos de los 200 afiliados de la UGT, compañeros míos, trabajadores de Airbus Helicóptero, y que están haciendo un magnífico trabajo en defensa de los intereses de sus compañeros, por eso hay tanto afiliado, 200 de 300, me han mandado. El cabreo es indescriptible, porque ellos llevan ya 2 años denunciando que iba a pasar esto. Y nadie los ha creído, incluidos algunos medios de comunicación, y no me refiero a la cerca, porque es verdad que no es así, de Castilla-La Mancha y de Albacete. ¿Se ha podido hacer algo si finalmente esta situación que usted explica se acaba dando? Lo cual sería lamentable, pero si se acaba dando, ¿se habría podido hacer algo más para impedirlo? ¿Se ha estado a la altura de las circunstancias durante este tiempo? Cumplir los compromisos de encargos del Ministerio de Defensa y del Gobierno de España al grupo industrial y que esos helicópteros se fabricaran en Albacete. Porque si pasa lo que ha dicho ese señor esta mañana, el dinero de los españoles se va a emplear para pagar unos helicópteros fabricados en Francia y que estaba comprometida su fabricación en Albacete. Porque estos 5 que se han entregado hoy sí que ha explicado que todo el proceso de ensamblaje se ha producido íntegramente en España. Eso es lo que se Dejaría van a llevar. De ser así. Eso es lo que se van a llevar. Es decir, que ya no va a haber más helicópteros Made in Albacete. Ahora vamos a tener puros de cola, que se llama, eso que él ha hablado de estructuras traseras, no sé qué tal, pues son la cola del helicóptero, el puro de cola, que en Albacete lo que se va a hacer es taladrar y remachar. Bueno, con esta perspectiva, este puede ser uno de los asuntos, pero 2017 ha sido un año que laboralmente ha dado para mucho. Pero con esta perspectiva y este tipo de situaciones, ¿con qué sensaciones cierra la UGT este año? Estupendas. Hoy en día, en este país, los ciudadanos podemos elegir a qué problema o a qué drama nos apuntamos. Es decir, podemos elegir entre el excéntrico presidente de los Estados Unidos, el loco de Corea, la tragedia humanitaria de África o los muertos en el Mediterráneo, la tragedia diaria del terrorismo machista en este país. Podemos elegir los dramas familiares que nos regala día a día el mercado de trabajo y la reforma laboral del PP, la situación de las pensiones. Es decir, tenemos donde elegir drama. Estamos encantados. O la parálisis política e institucional del país en estos momentos, por no hablar del problema territorial y su epicentro en Cataluña y no sé cuántas cuestiones. Quizá nos hemos centrado mucho o demasiado en esa última cuestión que nombra, en el tema de Cataluña. Quizá eso le ha venido bien a mucha gente. Probablemente
nos hemos centrado a destiempo y el problema no se ha atajado por quien tenía que atajarse en su momento. Es decir, que la falta de atención cuando el problema tenía solución es lo que ha dado lugar al drama que tenemos hoy. En ese sentido, es un problema grave. Yo creo que los partidos políticos, también los sindicatos, tenemos ahí nuestras cuestiones, y la sociedad en su conjunto debemos estar preocupados porque España tiene un problema territorial. En mi opinión, el hecho de que el epicentro esté en Cataluña y el momento más grave se esté dando allí no significa que el problema territorial esté solo centrado allí. Porque si hablamos de problema territorial, pues tenemos que hablar de las desigualdades que hay entre territorios y por lo tanto entre ciudadanos. Tenemos que hablar de las desigualdades que generan las inversiones de las administraciones entre distintas comunidades autónomas, de la financiación autonómica y de tantas y tantas cuestiones, como por ejemplo que en la agenda de los partidos políticos en Madrid no esté las preocupaciones y las necesidades de los ciudadanos. Porque cuando hablamos de financiación autonómica, estamos hablando del señor y la señora que tienen que ir al médico por la mañana. Estamos hablando del chico o la chica que tienen que ir a la universidad o a clase por la tarde. Estamos hablando de eso, y estamos hablando de los dependientes. Eso es la financiación autonómica. Por lo tanto, si no tiran para adelante con la financiación autonómica, no les preocupa este problema. Pero ¿qué miedo hay ante esto, ante esta realidad, cuando es un tema que lleva estando en la agenda política a priori muchísimo tiempo? Se viene hablando de la necesidad de que haya un cambio en el sistema de la financiación autonómica muchos años. Y hace unos días le preguntaban precisamente a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en los pasillos del Congreso, y dejaba entrever como que ahora no toca, no es el momento, ya hablaremos de esto en enero. Porque es algo que no termina, a pesar de ser una cuestión que está en boca de todo el mundo, que no termina de acometerse. ¿Qué miedo hay? Pues en mi opinión es un problema complejo. A ver, por un lado, intereses de partido. Por otro lado, intereses del Gobierno de España en seguir manteniendo un sistema, y por extensión el Partido Popular, de seguir manteniendo un sistema de control del déficit para cumplir con los parámetros que nos ha marcado la Unión Europea, que está machacando las cuentas de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, por distintas vías. Y por lo tanto, no tienen interés porque quieren sacar nota en el control del déficit. Es decir, por poner el ejemplo de Castilla-La Mancha, estupendo que el señor Montoro salve el déficit del Estado español, del Gobierno de España, machacando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Y luego aquí el PP en Castilla-La Mancha acusa al gobierno del PSOE y de Podemos de no cumplir los objetivos de déficit. Les sale la ecuación redonda. Les sale la ecuación redonda. Esa es una parte del problema. Otra parte del problema, pues mire, el mapa de infraestructuras, pues lo vemos lo que ha pasado aquí en Albacete con la polémica con el alcalde por la convocatoria de comisiones UGT para la concentración reivindicando la A32. Que ha nos ha puesto sobre la mesa, cartas, ¿no? Exactamente, nos ha puesto sobre la mesa lo de la autovía de Cuenca, que está bien, pero oiga, señor alcalde, es que no tiene nada que ver. Primero, comisiones UGT llevamos ya mucho tiempo reivindicando lo de la A32. Y tenemos unas razones. 20 años lleva en marcha el proyecto. Por ejemplo, y ahora nos dicen que el cierre del cinturón periurbano de Albacete entra dentro de lo de la A32. No, mire, eso no es así. Lleva décadas esa infraestructura, que además articula una zona del país. Ya no es Albacete y Jaén, es que articula una zona del país que en los últimos 80 años ha perdido población y ha hecho sacrificios enormes trabajando en otras comunidades autónomas o levantando la ciudad de Albacete. Porque aquí hay mucha gente oriunda que ha levantado Albacete de todos esos pueblos. Y se merecen una vía que permita mantener pues toda esa España rural, esa España intermedia entre el Levante
y el centro, que es Madrid, y que somos los grandes olvidados. Esa es la realidad. Y eso lo puede aplicar usted al tema del agua, al tema de las inversiones en infraestructuras como la 32. Lo puede aplicar al tema de la financiación autonómica. Ese es el problema. Pues si el problema está en los partidos políticos y en sus intereses, entonces ¿qué solución hay, Carlos, ante esto? Porque Pues estamos en sus manos, ¿no? En manos de esos evidentemente la partidos. participación masiva de los ciudadanos en los partidos políticos, allí donde crean que quieren estar, por su ideología, por sus intereses, y la participación masiva de los ciudadanos en los procesos electorales y democráticos de este país. Es decir, en este país hemos pasado muchos años, especialmente los últimos, en los que se ha criminalizado la política. Y eso beneficia a los que quieren excluir a los ciudadanos de la política. Y la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Pero ahora mismo hay capacidad de movilizar así a la gente de la forma en la que dice, o cuesta mucho levantarla de... Pues hay cuestiones. Esto que le estoy diciendo ha hecho su efecto en la sociedad. Es decir, a mí me llama enormemente, poderosísimamente la atención que la gente de UPA convoque en Ellín para manifestarse contra los pozos de sequía y vayan 200, 300 personas. Y sin embargo, los regantes murcianos convoquen para defender lo que es indefendible, que es el trasvase Tajo Segura, o los mismos pozos de sequía, y vayan 4, 5, 10.000 o 15.000. Es decir, en Murcia sí se movilizan por el agua. Aquí de momento no. ¿Por qué? ¿Por qué no levantamos a la gente? Pues probablemente porque sí. no hay permeabilidad social, no se explican los temas suficientemente. Mire, yo en esto creo que hay una generación ahora de gente entre 20 y 30 años que puede cambiar esta realidad, porque son muy activos políticamente, opinan, están muy preparados profesional y académicamente, y puede ser que cambien esta situación. Pero yo tengo ganas de que esa España intermedia como Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, levante la voz. Ha mencionado el tema del agua en esa convocatoria de la UPA. Sin ir más lejos, podríamos mirar al pasado domingo con esa movilización que se dio en Albacete contra las violencias machistas. Eran muchísimas las asociaciones y los colectivos que habían convocado. Es verdad que hubo gente, pero quizá debería haber habido más. Para el nivel de la convocatoria que se había hecho, se había dicho por activa y por pasiva en muchísimos focos. No sé qué nos retiene todavía para salir ante un tema tan grave como ese, pues a unirnos y a intentar cambiar las cosas. Pues probablemente apatía, miedo. Es decir, yo me acuerdo, como ya tengo mis años, me acuerdo de la película aquella, creo que se llamaba El Puente. Creo que era Alfredo Landa el protagonista. Era un trabajador que no recuerdo si era por un 1 de mayo o por una manifestación o algo. Él decide, en vez de ir a esa movilización, pues irse a pasar el fin de semana en la playa, ¿no? En Torremolinos o donde fuera. Y narra toda la situación y todo el circo con cierta sorna, ¿no? Es decir, probablemente es que todavía estamos de puente y no nos damos cuenta, de hecho, no nos damos cuenta porque está pasando, que en España llevamos, creo que leyéndoles a ustedes ayer lo veía, 45 mujeres víctimas del terrorismo machista. Uh-huh. Y evidentemente eso... 45 oficialmente contabilizadas, sí, dentro de los parámetros que entran en esas, pues en esos registros infames, pero hay muchos más casos que seguramente se debieran traducir como asesinatos machistas. O añádales los casos de niños uh-huh. que por hacer daño a la pareja o a la expareja también han sido víctimas de esa violencia machista, ¿no? Entonces es un asunto grave que no admite cuidados paliativos. Nosotros pedíamos, no sé si fue ayer o hoy,
nuestra Ejecutiva Confederal que se revisaran las penas actuales para estos delitos. Esta situación es intolerable. Evidentemente, se toman medidas legislativas, hay que dotarlas de forma presupuestaria suficiente, cosa que no está haciendo el Gobierno de España en este momento. Hay que ir a satisfacer lo que pedía hace 24, 48 horas el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, pidiendo que se dotara a la comunidad autónoma de juzgados específicos en materia de violencia de género, porque no dan abasto y porque además es un tema muy específico que requiere, imagino, unos conocimientos muy concretos. Pues esas cosas hay que empezar a hacerlas. Hay que empezar a hacerlas, es decir, hay que empezar a... No, es que tenían que estar hechas. Y luego, evidentemente, y perdone, sí, sí. En este país, y parece que no pasó nada, hace unos años teníamos una asignatura en las escuelas que era Educación para la Ciudadanía, que alzaron la voz no solo desde el Partido Popular, sino desde muchos sectores sociales, conservadores por otra parte. Pues necesitamos esa asignatura para que los chicos aprendan, o algo que sirva para complementarla, para que los chicos aprendan que revisarle el móvil a su pareja o a la amiga no se puede hacer. Que por ahí no vamos. Sí, porque además estamos... Es que es básico. Yendo a unos datos, sobre todo en lo que a jóvenes se refiere, bastante preocupantes, que no apuntan a que la situación pueda mejorar, más bien todo lo contrario. Precisamente, continuando ya más en lo sindical, pero siguiendo... mirando ese ámbito de la igualdad. Hace pocos días ofrecieron una rueda de prensa aquí en Albacete la patronal y los representantes sindicales, tanto de la UGT como de comisiones obreras, para dar cuenta un poco de lo que había sido la negociación colectiva en la provincia. Ahora daremos alguna pincelada sobre ello, pero todos remarcaron, especialmente tanto Francisco Javier González como Carmen Juste, que de cara a 2018, a nivel sindicatos, es necesario luchar para intentar cambiar una realidad existente como el tema de la brecha salarial. Apuntaba Francisco Javier que está en torno a un 20% y que habría que ir estudiando pues, formas de introducir cláusulas para que se luche por cambiar esta situación. ¿Será fácil acometer esto? Todavía hay gente que piensa que eso de la brecha salarial y los techos de cristal son los padres. Pues vamos a ver. Yo creo que lo que no se puede hacer es estar sin hacer nada, que es lo que se está haciendo. Mire, según el último estudio hecho por UGT, las mujeres en este país llevan trabajando gratis ya un par de semanas y esto se va a prolongar hasta Año Nuevo. Esto se debe a muchas cosas. Una de ellas es la poca presencia femenina en algunos sectores productivos. Se debe a la marginación en los ascensos profesionales de las mujeres. Puedo poner un ejemplo en la universidad. Es decir, usted viene a la Universidad de Castilla-La Mancha y dice, la mayoría de la gente que sale son mujeres. Ahora váyase usted al rectorado y explíquemelo, por ejemplo. Medidas de discriminación positiva. Pero es que cuando hablamos de medidas de discriminación positiva para la mujer, saltan todas las alarmas en muchos ámbitos políticos y sociales de este país. Yo lo intento explicar de forma positiva, vamos a ver, muy sencilla. Digo, nosotros tenemos fórmulas de discriminación positiva para el aparcamiento de discapacitados en las ciudades. Y nadie se queja de ellas. Y me parece bien. Seguro que si busca encuentra gente que se queja. Bueno, seguro que si busco, encuentro, siempre hay un roto para un descosido. Sí. Pero evidentemente, en el tema de mujer, no sé por qué la gente se opone. Mire, en el tema de mujer en este país, en el feminismo, tenemos un problema hasta de vocabulario. Hasta de vocabulario. Que nos impide ver la dimensión del problema. Que es enorme.
yo estoy convencido y me alegraría mucho que si mañana en la negociación de un convenio provincial en Albacete somos capaces de, proponemos una cláusula de discriminación positiva para que ciertos puestos directivos o determinados en una de las empresas sean ocupados por trabajadoras en vez de por trabajadores, yo me alegraré mucho de que la patronal me diga que sí. Precisamente en ese escenario en el que se habló de este tema, como le digo, era una especie de balance de lo que había sido la negociación colectiva. Los tres protagonistas coincidieron en señalar que es un ejemplo el nivel de negociación colectiva que existe en la provincia de Albacete, que es uno de los mejores de todo el país. No sé hasta qué punto en Castilla-La Mancha sucede o no lo mismo si contemplamos el conjunto de la región en toda su extensión, pero sí me gustaría pedirle su opinión sobre algo que también allí se dijo por parte del presidente de FEDA en este caso. Dijo que la provincia de Albacete es con mucha diferencia, los datos así lo corroboran, la mejor de las regiones en negociación colectiva y que no nos ha afectado en ella la reforma laboral. Ha hecho una alusión al comienzo de esta entrevista a las consecuencias que todavía está teniendo la reforma laboral. Desde FEDA aseguran que aquí no ha afectado la reforma laboral e incluso daba algún dato más pormenorizado y decía que no ha llegado ni al 10%, y que eso es muy bueno, el número de empresas que han hecho prevalecer una especie de convenio de empresa o una decisión unilateral de la empresa sobre los convenios sectoriales en los que en determinados contratos te dicen no cumplo el convenio, si quieres lo firmas y si no, no lo firmas. Pero en este caso dice que ni al 10% y que eso es un reflejo de que aquí no ha afectado la reforma laboral. ¿Usted coincide con esa valoración? Hombre, yo lo que coincido es que en reconocer que el presidente de la patronal de Albacete es un paisano inteligente. Un paisano inteligente lo es. Tenemos muchos paisanos inteligentes. Sí, 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 sí. Pero yo quiero reconocerle a Artemio esa condición. Mire, la reforma laboral es algo más, por desgracia, que la prevalencia, que la posible prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector. Es cierto que la provincia de Albacete, en el panorama de la comunidad autónoma, en cuanto a eficacia en la negociación y firma de los convenios, está por delante de otras. Por ejemplo, Ciudad Real, todavía hay un montón de convenios sin firmar y con pocas posibilidades de acuerdo, algunos de ellos, otros prorrogados, etc. Albacete eso funciona mejor. Perfecto, reconocido. A partir de ahí, el hecho de que en Albacete haya solo un 10% de empresas que han optado por el convenio de empresa en vez de por el convenio de sector, refleja no solo lo que dice Artemio hábilmente, sino también que el tamaño de las empresas de Albacete es muy pequeñito, de menos de 5 trabajadores, 2, 3, 1, tal, y no son empresas que se lían a negociar un convenio propio, ¿vale? O sea, vamos a quedarnos en mitad y mitad, Artemio. Pero luego hay otras cuestiones de la reforma laboral, como la precarización del empleo, la caída de los salarios, en las que Albacete podrá ser ejemplo con otras provincias, pero no ejemplo en el conjunto del país ni en el conjunto de la comunidad autónoma, porque, por ejemplo, los salarios en Guadalajara, y esto no pasaba hace 10, 15, 20 años, están más altos que en Albacete. Por cierto, y como consecuencia de ello, también las pensiones. Presumían también pues de lo que se había conseguido en materia de subidas salariales, que aunque no hubiese sido todo lo que hubiese gustado a los sindicatos, pues se habían recogido ya cláusulas de aumento salarial. Y ambos señalaban, tanto Carmen Juste como Francisco Javier González, que esto era un tema fundamental de cara a este 2018, que había que despertar ya la vocación de que de verdad exista una subida salarial que permita arrancar un poco el motor de la economía verdaderamente, pues generando fluidez económica, que la gente tenga más dinero que poder gastar y así todo se retroalimente. Pero lo planteaban como casi la cuestión número uno a abordar de cara a 2018. ¿Será fácil que este pensamiento cale también en la patronal, en la forma en la que ustedes consideran que debería hacerlo? Hasta ahora no lo ha sido. Mire, nosotros, junto con comisiones,
hemos sido incapaces de cerrar el marco de la negociación colectiva a nivel estatal. Esto llevaba sin pasar en este país, pues ya ni me acuerdo. De hecho, hasta en plena recesión económica se firmó el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva que daba sostén y fijaba los márgenes salariales para los convenios del país. Pues este año, 2017, no hemos sido capaces. ¿Culpable ahí? Nosotros pedimos que la patronal. El otro día Juan Rosell decía que los sindicatos. Eso es opinable. En cualquier caso, yo me refería más a cómo está el clima de entendimiento. Por ir hacia su pregunta. A partir de ahí, si eso significa que el convenio de metal, que es probablemente por número de trabajos afectados uno de los más importantes de la provincia, y que el último no lo firmó UGT, pues oye, va a haber unas subidas salariales que nos van a permitir firmarlo, me alegraré enormemente porque yo siempre celebro los acuerdos. A partir de ahí nosotros tenemos fijado una reivindicación en materia salarial, y es que tanto el salario mínimo de convenio como el salario mínimo interprofesional, que hoy está muy generalizado, también en Albacete, y eso está fuera de los convenios, tenga un mínimo de 1.000 euros mensuales. En este país, hace 10 años, era un problema ser milionista, y hoy suspiramos por serlo. Una última pincelada sobre el ámbito regional antes de que se marche. Sabe que ya se daba a conocer hace algunas semanas ese proyecto de presupuestos para 2018 para Castilla-La Mancha. Se prevé un incremento importante en la partida que se destinaría a empleo. Ahora mismo hay buenas sensaciones con lo que pueda derivarse de la aplicación de ese presupuesto si no ocurre nada y finalmente se tiene en tiempo y forma y no sucede lo que sucedió, por ejemplo, con el de este año. Pero básicamente uno, al sentarse y contemplar y leer detenidamente pues todo lo que ahí se refleja, al menos esperanza como para llegar a considerar que 2018 pueda ser un buen año y en el que sí que de verdad cada vez más gente pueda ir sacando el cuello de alguna manera en esta situación complicada. Sí. Pues mire, la dicha nunca es completa. Este año pasado, gracias al acuerdo de 4.000 millones más el voto del PP con el PNV, este año presente, hemos tenido presupuesto general del Estado, y sin embargo se nos retrasaron los de la Junta. Este año, que parece que va todo por buen camino en Castilla-La Mancha, pues ya sabemos que a primeros de año no vamos a tener presupuestos generales del Estado. O sea que la dicha nunca es completa, ¿no? En ese sentido, mire, nosotros hemos trasladado al Gobierno, que es quien nos ha convocado, que la prioridad de los presupuestos de 2018 deben ser, además por ese orden, empleo, sanidad, educación y dependencia. Es cierto que en Castilla-La Mancha se mantiene un nivel de gasto social importante, comparativamente hablando con otras comunidades autónomas, sobre el montante total del proyecto de presupuestos, y nosotros esperamos que esto haga posible también satisfacer los compromisos cerrados y alguno pendiente todavía con los empleados públicos de la Junta de Comunidades. Para nosotros eso es importantísimo. No solo por las condiciones de trabajo de los empleados públicos, sino por la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. Pero mire, no vamos a llegar a donde queremos llegar si no volvemos al inicio de lo que hablábamos en esta entrevista. Problema de financiación autonómica. Y le voy a poner un ejemplo que ayer, comisiones, CECAN y UGT, hablábamos con algunos miembros del Gobierno. Mire, en Madrid, algo tan básico como la red de acceso a Internet, Wi-Fi, G4 y todo esto, ¿cómo se llama? 4G. O 4G, eso es. Yo me he ido a otra cosa. He ido casi a Barajas o a algún sitio así que yo desconozco más. Pues sí, de Barajas le iba a hablar. En Madrid lo cubren las compañías, las empresas. Pero en Castilla-La Mancha, a las empresas solamente les es rentable hacerlo en las grandes ciudades y los grandes municipios.
en el resto de la comunidad autónoma hay que pagarlo con los presupuestos de la Junta. Pues eso se llama problema de financiación autonómica. Y ese es el diferencial de solidaridad, en eso y en otras muchas cuestiones, que se tiene que gastar. Es lo que yo llamo que en Castilla-La Mancha levantar la persiana a los 2 millones de ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma y a su gobierno nos cuesta más dinero que hacerlo en Madrid. Y eso lo tiene que solucionar la financiación autonómica. Lo que tienen que entender los ciudadanos de esta comunidad autónoma es lo siguiente. Cuando el secretario general de la UGT dice que quiere esto, esto, esto y esto de los presupuestos regionales y luego añade, hay que subir los impuestos. No me refiero a subírselos al desempleado, al de los 1.000 euros, al de los 700, ni al de los 1.800. Que es lo que la mayoría de la gente siempre se piensa pensando. Y algunos se encargan de que lo interprete así. Es que en España tenemos una presión fiscal inferior a otros países de nuestro entorno y eso deriva en un menor gasto social. Por lo tanto, en una peor sanidad, en una peor educación, en una peor prestación por dependencia y en peores políticas activas de empleo. A partir de ahí, ¿cuáles son mis perspectivas para el año que viene? En Castilla-La Mancha. Pues mire, mi primera alegría es la confirmación por el presidente García Page de su compromiso de seguir manteniendo, incluso incrementando, el plan de empleo. Porque no es una solución, pero es una medida paliativa positiva para muchísimas familias de la región. Reconociendo también el esfuerzo que hacen ayuntamientos y diputaciones en la materia. Y a partir de ahí, nosotros le vamos a reclamar al gobierno lo que creemos que le tenemos que reclamar, pero vamos a estar al lado del gobierno para pedir la mejora de la financiación autonómica para Castilla-La Mancha. Y a partir de ahí seguimos creyendo que en este país hace falta una reforma fiscal que mejore la progresividad y de tal forma que haga que el que tiene pague más de lo que está pagando, porque en España no se hace eso. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Decíamos enero, decía la vicepresidenta, para empezar a hablar de la cuestión. No sé yo si en enero. En las Pascuas, los años siempre terminan en las Pascuas. Ni siquiera se comenzará. El caso es que va a ser un tema interesante a abordar y seguro que peliagudo. Ojalá llegue a buen puerto y ojalá no se produzca ese timo de Tocomocho, ¿ha dicho que era? Sí. Que usted ha vaticinado bueno, para Albacete. Lo anuncia un señor con apellido francés, yo no. Sí, Fori, creo que se pronuncia Fori, ¿no? Veremos, ojalá no se produzca eso, digo, pero bueno, ojalá. Si es así, pues habrá que comentarlo y recordar quién advirtió en su momento de que podía llegar a suceder. Carlos Pedrosa, un placer, como siempre, tenerle por aquí y repasar pues esas cosas que están ahí en la calle y que muchas veces, como decíamos, pues pasamos de largo de ellas y no reparamos en lo importantes que son y que necesitan que actuemos y que nos movilicemos para cambiar las cosas. Un placer, como siempre. Pues gracias a ustedes, gracias a la CERCA. Carlos Pedrosa, secretario general de la Unión General de Trabajadores en Castilla-La Mancha. De su mano hemos repasado pues algo del ámbito laboral eminentemente y también económico, social que nos rodea y esperamos que sea de su interés. Ya saben que volvemos pronto con un nuevo invitado. Cuídense mucho, hasta luego.